Siempre te has sentido un poco diferente, ¿verdad? Hay un momento, una noche, una lectura, una canción, en que todo lo que antes era soporte se vuelve transparente. Déjame contarte algo que pocos entienden. El despertar no es una iluminación limpia. A veces es un desmoronamiento. ¿Por qué el despertar espiritual te dejó sin ganas de vivir? Porque desmontó la máquina de refuerzos que mantenía tu yo en marcha. No estás roto, simplemente estás despierto. Empieza aquí la disonancia. Lo que creíste que te sostenía, valores, relaciones, imágenes de éxito, pequeñas magias del masoquismo cotidiano, se vuelve obvio y frágil. La ventaja es que ves. La desventaja es que lo que ve es la falta de soporte. Freud diría que has quitado las vendas que cubrían los impulsos, y el vacío que queda no es moral, es psíquico. Imagina una casa de muñecas cuya luz interior son tus creencias. De repente apagan la luz. No ves demonios, ves el polvo. La redefinición simbólica ocurre en ese polvo. El polvo son deseos no reconocidos, recuerdos emparedados, humillaciones antiguas. La casa es tu ego. La oscuridad es conciencia. Alan Watts susurraría que la iluminación no añade, solo quita capas de pintura. Jung diría que la sombra sale a saludar. Freud observaría que al quitar la pintura, salen las tensiones que habían sido sublimadas, las pulsiones que encontraron salida en la rutina y la autoimagen. Esta es la traducción práctica. Cuando dejas de fingir, aparecen los impulsos que habías canalizado en hábitos y roles. Y eso asusta. Primera escena íntima. Sientes que tu gusto por la vida se apaga. No es que el mundo sea menos hermoso. Es que la belleza no llena el hambre antigua. Segunda escena. Recuerdas un viejo agravio que habías reído para salir de una conversación. Ahora la risa suena hueca. Tercera escena. Entiendes que muchas de tus relaciones eran espejos que te devolvían la versión aceptable de ti. Cuarta escena. La soledad se siente distinta. No es ausencia de gente, sino ausencia de confirmación. Quinta escena. La culpa emerge, no la culpa moral, sino la culpa de haber querido ser amado de cierta manera, la culpa de haber traicionado partes tuyas para encajar. Sexta escena. El cuerpo reclama. Síntomas, insomnio, fatiga. Todo esto es un progreso, no un fracaso. Freud nombraría esto como un retorno de lo reprimido. Jung diría que es el encuentro con una parte tuya que exige reconocimiento. En este tránsito, la progresión didáctica se despliega como un mapa interdicho. Primero, hay la desarticulación del mito personal. Las historias con las que te narrabas como héroe o víctima se vuelven inverosímiles. Segundo, aparece la nostalgia por la ignorancia, esa ternura por la ceguera que te protegía. Tercero, se abre la identificación con la sombra, y con ella la tentación de negar el despertar, volver a las creencias que anestesiaban. Cuarto, la repetición compulsiva. Tratas de recrear la sensación de antes con actividades más intensas, porque el sistema busca homeostasis. Quinto, la posibilidad de sublimación, canalizar esa energía en arte, trabajo interior, abandono creativo. Sexto, el riesgo real, la aparición de la pulsión de muerte, que Freud describe como una tendencia a retroceder, a reducir la tensión restableciendo un estado anterior de calma, aunque ese estado sea cero. La pulsión de muerte no es siempre literal. A menudo es la forma en que dejamos de perseguir nuestras propias necesidades, la resignación lenta. El clímax filosófico de este primer movimiento llega cuando el ego se queda sin su red. Hasta entonces, tu sensación de propósito se basaba en colecciones de reflejos y premios. Despierto. Esos reflejos desaparecen. El coste psíquico es la ruina de la ilusión que sostenía la acción. No es una maldición moral, es un desajuste energético. Lo que Freud nombra como pérdida de objeto, aquí se siente como la pérdida del motor. Y cuando el motor se apaga, el mundo no se vuelve menos valioso, te vuelves menos interesado. Es la erosión del querer. Pero la narrativa no se instala en la desesperanza. La integración terapéutica comienza en el reconocimiento. Aceptar que este descenso forma parte de un proceso de limpieza. Be alone but not lonely. Estate solo pero no solitario. Se convierte en una práctica. El dolor que llevas no es un defecto, es una puerta. Aprender a sentarte con esa puerta sin forzar la apertura
es el primer acto de cuidado. La terapia, o cualquier forma de trabajo interno, ofrece un mapa para no perderte en la oscuridad. Nombrar la pulsión, sentirla sin actuar impulsivamente, reconocer la nostalgia por la fantasía como señal de duelo no resuelto. La primera cocina del alma es la compasión por ese niño que quedó sin referentes. Cierre sereno de esta primera parte. Imagina que estás en una playa al amanecer. Las olas son constantes, no piden nada. Tu cuerpo está ahí, frío y tibio al mismo tiempo. La orilla muestra huellas que el agua borra. El despertado observa sus huellas con una claridad que asusta, pero también ve el horizonte. Dejar que las huellas se borren es aprender que la vida no reclama permanencia. Solo presencia. Este es un alivio, un espacio para respirar. No todo está perdido. Algo verdadero acaba de empezar. Has viajado por los abismos. Has visto cómo la luz revela grietas. Ahora te ofrezco un paisaje de retorno. No un regreso al estado anterior, sino una integración que haga honesta la presencia. Let me tell you something few people understand. La verdadera espiritualidad no es una elevación por encima de la vida, es aprender a estar en ella con las manos abiertas. No estás roto, simplemente estás despierto. Freud, desde su clínica, propondría que la cura no es la eliminación del conflicto, sino su manejo amoroso. La pulsión no se suprime, se articula. La redefinición simbólica final convierte el proceso en un taller. Tomas los restos del ego y los conviertes en herramientas. La sombra se vuelve coautora. El despertar deja de ser amenaza para convertirse en disciplina. Disciplina de atención, de honestidad, de pequeñez. Allí donde antes buscabas grandes respuestas, ahora recoges pequeñas certezas. Una comida, un gesto amable, una tarea completada. Jung diría que la individuación se realiza en actos ordinarios. Watts recordaría que la vida es una danza, que admite pasos fallidos. La progresión práctica en esta etapa ofrece microacciones que sostienen la vida. Primera, fijar una rutina que honre el cuerpo, sueño, agua, movimiento. Segunda, crear rituales simbólicos. Escribir una carta a la versión anterior de ti, prender una vela por el duelo. Tercera, buscar contención profesional o comunitaria que no nivele, sino que sostenga sin rescatar. Cuarta, trabajar con el arte o la labor manual como vía de sublimación. Quinta, practicar la compasión hacia el niño interno que exigía certezas. Sexta, establecer límites con las voces que te demandan un yo heroico. Séptima, cultivar la capacidad de estar solo sin confundirse con la soledad destructiva. El clímax filosófico de este acto es una reconciliación. No hay retorno a la ingenuidad, pero tampoco condena eterna. El ego, reducido a su medida, puede servir sin dominar. La pulsión que antes buscaba el cero, ahora puede transformarse en abrazo, en trabajo, en canto. Freud nos advierte que la sublimación no es la eliminación del deseo, sino su redirección. Jung celebra que el encuentro con la sombra permite la creatividad. Watts nos invita a jugar con la forma como agua juega con la roca. La integración terapéutica finaliza con un entrenamiento del alma. Aprendes a preguntar distinto. ¿Qué pide mi cuerpo ahora? En vez de ¿qué me dará sentido? Prácticas respuestas pequeñas. Das pasos que no prometen grandes epifanías, sino un alivio sostenido. Confías en ritmos, no en revelaciones, y a medida que te entrenas en estas pequeñas fidelidades, la energía que parecía querer desaparecer encuentra ocupación noble. No siempre habrá claridad. Habrá, sí, espacio para amar lo imperfecto. El cierre poético y sereno es un paisaje simple. Estás en una mesa de madera. Afuera, la ciudad murmura. Dentro, una planta nueva asoma. Tomas un sorbo de té y notas el pulso en la muñeca. La respiración es un tambor que marca un ritmo posible. Be alone but not lonely. Este dolor que llevas, este peso, no es una condena, es una puerta. La atraviesas a tu ritmo, no con un salto heroico, sino con pasos pequeños, insistentes, humanos. Así se hace la salvación, no como un milagro que te rescata, sino como un oficio que te reconstruye, que al final, cuando miras tus huellas en la arena, entiendes que no se trata de dejar una marca eterna, sino de haber caminado con honestidad. Eso basta.
Has venido hasta aquí para entender lo que pasó en el corazón después de la iluminación. Déjame contarte algo que pocos sostienen en voz alta. Despertar y sanar no son sinónimos. A menudo, el despertar abre heridas que llevaban tapadas bajo una coraza de sentido. No estás roto, simplemente estás despierto. Freud nos da una clave perturbadora. El inconsciente no se ilumina con la luz, se revuelve. Los contenidos reprimidos no desaparecen porque los miras. Reclaman un lugar. Es una reforma interior que exige demolición antes de la reconstrucción. La redefinición simbólica en este segundo movimiento transforma la experiencia en mitos personales. Piensa en tu psiquismo como un jardín donde durante años plantaste macetas de aceptación social. El despertar rompió algunas macetas. Ahora las raíces subterráneas emergen, enredadas y encontradas. Jung nos diría que este es el momento de la confrontación con el sombra. No para aniquilarla, sino para aliarnos. Freud recordaría que muchos de esos brotes son pulsiones antiguas y que sin una vía de sublimación volverán como síntomas. La sombra no es enemiga, es materia prima para la individuación. El desarrollo interno se presenta en microetapas vivas. Primera microetapa, duelo. Lloras lo que no sabías que habías perdido. La certeza por el molde, la ropa que ya no te queda. Segunda, ira. Ira contra maestros, contra dogmas, contra quienes te dijeron que despertar era siempre dicha. Tercera, negociación. Tratas de pagar el precio. Prácticas más intensas, viajes, escapismos espirituales. Cuarta, desgaste. La mente busca objetivar el proceso y falla. Eso aumenta la fatiga. Quinta, reconocimiento del cuerpo. Allí donde la mente falla, el cuerpo habla. Sueños, molestias, músculos tensionados. Sexta, fantasmas de retorno. La pulsión de muerte se viste de indiferencia. ¿Para qué seguir si todo es transitorio? Séptima, apertura a la terapia o al ritual. Un terapeuta, un grupo, un proceso creativo se convierte en el lugar donde las partes separadas vuelven a dialogar. Estas microetapas conducen al clímax filosófico, la tentación de la aniquilación como falso descanso. Cuando el ego se disuelve sin una base de integración, la pulsión de muerte encuentra su atajo. La vida puede parecer absurdamente costosa. El esfuerzo por reconstruir parece más doloroso que la quietud de nada. Freud, con su mirada cruda, describiría esto como la economía pulsional. Reducir la tensión puede ser tan seductora que preferimos la inercia. Jung añadiría que la individuación exige aceptar la contradicción, ser a la vez destructor y creador. Alan Watts recordaría que la resistencia surge porque seguimos pensando que hay que salvar un yo, que nunca fue tan sólido como imaginamos. Aquí la narrativa se vuelve didáctica y compasiva. No hay fórmulas milagrosas, sí rutas prácticas. Primero, nombrar la pulsión. Decir en voz alta, quiero desaparecer, lo desarma. Segundo, reubicar la energía. Pequeñas tareas que requieren cuidado. Regar una planta, barrer, cocinar, son ejercicios de Eros, de devolver gasolina a la vida. Tercero, simbolizar el duelo. Rituales simples para enterrar la versión antigua de ti. Cuarto, hacer alianzas con la sombra. Invitarla a escribir, a dibujar, a expresarse en creatividad. Quinto, practicar la atención tierna. Sentarte con la sensación sin agregar historias. Sexto, buscar compañía que sepa sostener el descenso sin rescatar. La integración terapéutica en este acto se plantea como un aprendizaje de contención. Freud enseñaría a escuchar los sueños como mapas de deseos. Jung diría que los símbolos son puentes hacia la totalidad. Watts insistiría en la aceptación del flujo. La catarsis ocurre cuando algo dentro deja de pelear y empieza a conversar. Una lágrima que no es culpa, un silencio que no es abandono. Así el dolor se vuelve materia, no destino. Y la materia puede transformarse. El cierre poético y sereno vuelve a la imagen de la casa de muñecas. La luz ya no enciende la ilusión completa, pero en un cuarto olvidado nace un tallo verde. Sostienes una taza tibia con las manos. Afuera la lluvia limpia las ventanas. No se trata de recuperar la antigua fe en el mundo, sino de abrir un modo de habitarlo distinto. This pain you carry, it's not a flaw, it's a doorway.
Este dolor es una entrada que conduce, si lo miras sin huir, hacia una habitación donde las piezas rotas pueden ser ensambladas de otra manera. No hay prisa. Respiras, el jardín demanda paciencia. El vacío que asustó al principio ahora es la base donde algo nuevo puede sostenerse.